Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la ponencia de la segunda parte de gestión de los servicios de enfermería y el subtema del techo de personal en enfermería. Bueno, estábamos recordando un poco los conceptos de la última clase, de la clase anterior. Entonces hablábamos de que los pacientes de grados de dependencia 1 tenían una necesidad de asistencia mínima por parte del personal de enfermería. Generalmente eran las personas o los pacientes que quieren asistencia de enfermería en cuanto orientada a la educación en salud, la estabilidad emocional y tenían factores de riesgo mínimos. Y hablábamos, por ejemplo, que eran pacientes del preoperatorio y en prediagnóstico, ¿no? Estos pacientes deambulan y cubren sus necesidades por sí mismos. El grado de dependencia 2 o asistencia parcial ya eran las personas con factores de riesgo medio, requiere ayuda parcial, generalmente son pacientes con enfermedades crónicas y con alteración parcial de las funciones vitales, en pre- y postoperatorio inmediato. Hablamos de grado de dependencia 3 o asistencia intermedia, referido a las personas con factores de riesgo ya de prioridad mayor. No participa en su cuidado, es un paciente crónico inestable y estos pacientes, además de la medicación que necesitan, el control de funciones vitales de manera frecuente, ya son pacientes con o sin cirugía de mediana complejidad. El grado de dependencia 4 eran pacientes ya personas críticamente enfermos, inestables, con compromiso multiorgánico severo, con riesgo inminente de su vida o su salud. Estos pacientes tienen tratamiento quirúrgico especializado, necesitan intervención terapéutica y tienen cuidados de enfermería por personal especializado o altamente calificado. Requiere monitoreo y cuidado permanente. Y el grado de dependencia 5 es una asistencia muy especializada. Por ejemplo, decía que eran ya personas sometidas de repente a trasplante de órganos, ¿no? Y con múltiples procedimientos invasivos, que requieren también cuidados muy especializados en unidades especiales y con equipos muy sofisticados. Entonces hablamos de los tipos de atención de enfermería, atención directa o indirecta. Entonces ahorita estamos solo recordando algunos conceptos y acá quiero detenerme. Recuerden que el índice de atención de enfermería es el tiempo estándar de atención de enfermería por persona y día. Entonces, es el tiempo promedio en que demora o en que necesita un paciente en prestar horas de atención que se brinda al usuario o a nuestro paciente en un servicio hospitalario en un periodo de 24 horas. Entonces, es un estándar que nos da la Organización Mundial de la Salud y nosotros a nivel nacional les decía que había una resolución del Colegio de Enfermeros que fue la última vez modificada en el 2008, en las cuales nos hablan de un promedio o un estándar de índice de atención de enfermería, tanto en el primer nivel como en los establecimientos de mayor complejidad o hospitales, ¿no? Hospitales o institutos. Entonces les hablaba de finalmente este índice de atención según grados de dependencia, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Entonces ya habíamos visto el grado de dependencia. Ahora el estándar para estos grados, su índice de atención es como se indica en este cuadro. Grado de dependencia 1 es el 3, grado de dependencia 2 tiene un índice de atención 4 y así va subiendo grado de dependencia 3, 6, grado de dependencia 4 de 12, grado de dependencia de 5 de 24. Recuerden que es un estándar y que nos toca a nosotros como enfermeros a nivel nacional modificarlo y también estandarizarlo de acuerdo a nuestra realidad. Por ahora vamos, por ejemplo, para cuestión de ejemplos, vamos a manejar estos estándares, ¿sí? Muy bien. Entonces,
hablábamos que va a haber algunos factores que van a afectar a la dotación de personal. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos ya hablado, hablábamos de factores externos, decíamos que depende mucho del nivel de complejidad de la institución, y si el hospital es una institución especializada o también de un nivel de menos complejidad, entonces ahí también se justifica o es un factor que influye para pedir el número de personal, el número de enfermeras. ¿Qué más teníamos que ver? La infraestructura y diseño arquitectónico del establecimiento, ¿no? Entonces, dependiendo si es personalizado, los ambientes son multipersonales, les di ejemplos, entonces de acuerdo a eso también se pide o se puede cubrir una necesidad de atención al personal en mi establecimiento de salud. Disponibilidad de los servicios de apoyo y ubicación de los suministros. Entonces acá les hablaba de que referido a la accesibilidad a servicios como farmacias, suministro de materiales médicos, material de esterilización, historias clínicas. Entonces no es lo mismo de que un personal técnico tenga que trasladarse de repente a una referencia o a llevar un examen de laboratorio cuando el laboratorio está pues a mayor distancia que de repente esté cerca, ¿no? O igual en sala de operaciones, si tenemos al costado la central de esterilización o también tenemos la central de esterilización de repente en otro piso, ¿no? Depende mucho la ubicación de los servicios de apoyo, es también cuando yo necesito mayor personal. Recuerden, cuando hablamos de dotación de personal para enfermería, nosotros también por cada necesidad que hay una enfermera, también necesitamos un personal de apoyo que es nuestro técnico de enfermería. Entonces, sin ello tampoco podemos hacer algunas actividades. Entonces, por lo tanto, si requerimos más personal de enfermería, también requerimos mayor número de personal técnico. Entonces, la disponibilidad de los servicios de apoyo también influyen para que yo pueda pedir mayor personal. Entonces, no es esta ubicación, dependiendo del tipo de atención, entonces es donde va a influir para yo dar una atención a mi paciente. Por ejemplo, los que trabajan en primer nivel, el transporte constituye también una forma de servicio de apoyo. La enfermera que se tiene que trasladar de una ciudad a otra o de un pequeño caserío a otro, si tiene que usar un transporte de repente en bus o de repente tiene que ir por un lago mediante un bote, ¿no? Un peque-peque que usamos en la selva. Entonces, no es igual, los servicios de apoyo van a cambiar, por lo tanto las horas que yo necesito atender a un usuario, a mi paciente, va a variar. No solamente tengo que cubrir las horas que me demoro en hacer un procedimiento, ¿no? No es lo mismo hacer un CRET en mi consultorio, que pueda tener hasta 16 pacientes en 6 horas, a ir a un lugar a hacerle CRET de domiciliario a un paciente que es de mi puesto de salud a su domicilio, está entre media hora a 1 hora. Entonces, ese paciente que vive lejos tiene el mismo derecho del que está cerca a mi establecimiento. Por lo tanto, yo tengo que buscar cómo cubrir esa necesidad, cómo voy a atender. Entonces, esa enfermera que trabaja en un puesto de salud también tiene que contar las horas que demora el transporte hasta ir a atender al paciente. Las horas de atención de enfermería no solo cuenta el momento que le voy a atender. Obviamente el CRET me va a demorar de repente media hora o 1 hora en su casa, pero si contamos el transporte y todo eso, entonces ya todas esas horas ha cubierto otra enfermera, mientras que hay otra enfermera que está atendiendo el consultorio, porque tampoco puedo dejar desatendido un servicio, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hay que ver cuando uno hace el pedido del recurso de personal de enfermería. Mucho influye esta disponibilidad, ¿no? Del transporte, del apoyo, de los insumos, etcétera. Políticas de personal relacionado a las directrices determinadas, ¿no? Como las políticas de la institución que genera variaciones en el cálculo del personal. Por ejemplo, la programación de vacaciones, hay derechos que tenemos como trabajadores, las licencias, las remuneraciones, las horas de trabajo, convenios con universidades, etcétera, ¿no? Entonces, si yo no solamente tengo en mi institución público, privada, no solo cumplo mis 150 horas. Hay algunas políticas que se han dado
en algunos establecimientos. Por ejemplo, en el sector público, hoy en día tenemos la media hora de reporte. Entonces, la media hora de reporte está considerada dentro de las 150 horas. No es una política que se ha ganado a nivel sindical. Entonces, ese derecho hace que yo ya no trabaje en realidad las 150 horas, ¿no? Sino esté considerado las 6 horas como media hora de reporte dentro de las 12 horas de 12 turnos de 12 horas que hago, ¿no? Finalmente hago 144 más media hora en cada turno, los que trabajamos 12 horas. Pero igual se debería considerar a las enfermeras que también trabajan en otros turnos, ¿no? Por ejemplo, los que hacen mañana, noche, entonces debería considerarse ese reporte, porque no es que la enfermera ya terminó mi turno y vuela, no es imposible, ¿no? Porque tratamos o somos personas o profesionales que tratamos a seres humanos, en la cual tengo que hacer un reporte de cómo estoy dejando a ese paciente. No me puedo desaparecer dejando todo tirado como si trabajara en una oficina, de repente un papel, y puede esperar y el siguiente viene y lo lee, ¿no? Es completamente diferente nuestro trabajo. Entonces, ahí van a variar las políticas, van a variar también mi necesidad de personal, ¿no? Hay algunos establecimientos, o se podría decir instituciones privadas, que te generan otros beneficios, ¿no? Entonces, de repente, por onomástico te dan tu día libre, no sé, por vacaciones, por licencias, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos que generan mediante leyes o proyectos ganados a nivel sindical o también a nivel ya institucional, que dan, no sé, de repente fue la enfermera del mes y le dieron un día libre, ¿no es cierto? Es una política ya de la institución. Entonces, eso hace que también contemos de repente eso como algo inesperado, pero que tienen ciertos derechos los trabajadores, ¿no? Otros factores pueden ser las necesidades de atención de pacientes usuarios, ¿no? Como les decía, otra cosa es que yo cubra turnos o tenga enfermeras de acuerdo a mi nivel, pero mi demanda de pacientes es otra, ¿no? O tengo más demanda de lo que realmente tengo el personal, o también tengo más personal y la demanda ha disminuido, ¿no? De repente van cambiando. Entonces, todo eso hay que ver al momento de hacer un petitorio de dotación de personal. ¿Cuáles son los factores internos en enfermería? Aquellos aspectos que afectan el cálculo de personal en mayor o menor proporción. Por ejemplo, las funciones de la enfermera, ¿no? ¿En qué medida el personal de enfermería ocupa su tiempo en realizar actividades y funciones propias a la atención directa a los usuarios? En hospitales de primer nivel se debe considerar la cantidad de tiempo que se espera que la enfermera participe en actividades de promoción de la salud y programas, además de las actividades dentro del hospital. Entonces, dentro de nuestras funciones como enfermera, ¿no? Podemos trabajar en un hospital de nivel 3, de nivel 3.1, entonces hacemos tanto consultorios como hospitalización, y también los que trabajan en primer nivel también hacen solo nivel preventivo, pero más se dedican a hacer promoción. Entonces, no quiere decir que no trabaja la enfermera porque no cumple un horario o no atendió a 10 pacientes, a 15 pacientes, porque su función también está educar al paciente y educar de repente en su domicilio, ir a hacer gestiones como las organizaciones de base. De repente se va a un colegio a promover el tamizaje a un colegio. Esa gestión también es considerada horas de enfermera. O sea, no es que no esté haciendo su labor. Para ello debemos conocer nuestras funciones, ¿no? Nuestra función no es netamente asistencial, también es de gestión, ¿no? De administración, de organización, y todas hacemos en todos los niveles. Cuando también trabajamos a nivel hospitalario, no nos aboquemos que la enfermera tiene que atender a un paciente. No, la enfermera atiende pacientes, si no, no es enfermera. No es así, porque también la enfermera tiene que gestionar, tiene que administrar, tiene que haber otra coordinadora que haga esa labor. Entonces, eso no quiere decir que a esa enfermera no le guste trabajar, al contrario, ella es la que organiza todo para que finalmente nuestro usuario final, nuestro paciente, tenga garantizado una atención de calidad. Entonces, ¿a nosotros quién nos va a supervisar? O sea, nadie. Nosotros somos independientes, por eso tenemos un departamento de enfermería, y nuestro departamento de enfermería tiene supervisoras que hacen gestión, que organizan los servicios de enfermería, todos los servicios. Entonces, por lo tanto,
En cada servicio hay un coordinador que coordina con la supervisora y con el departamento de enfermería. Entonces, no es que las enfermeras solitas llegan a su turno, cumplen su turno, ahí terminó todo, no. Hay jefas detrás de esto que están promoviendo que todo esto se haga mucho más fácil y debería, ¿no? Que se debería gestionar o promover justamente todos los procesos mucho más rápidos para el paciente. Otro factor interno es la disponibilidad de personal de enfermería. Entonces, de manera que la gestora desarrolle estrategias para garantizar la presencia de personal en número apropiado para los diferentes turnos de atención, ¿no? Entonces, yo sé ya mis brechas, pero no hay esa disponibilidad de repente de las jefas, ¿no? En este caso, yo sé que me faltan enfermeras, pero no hago ninguna gestión como jefa de servicio ni como departamento de enfermería para que se cubran esas brechas. O también puede suceder lo contrario, ¿no? Que todos sepamos que realmente nos falta enfermeras, pero al llegar a la dirección, a sustentar, también la dirección no nos apoye, ¿no? Nuestros funcionarios, directores, o desconozcan, ¿no? Entonces, hay ahí varios factores que van a influir. Entonces, eso es, ¿no? Todos, cada uno de nosotros, desde el usuario más pequeño, del primer nivel de atención, por no decir pequeño, usar otra palabra, porque ninguno somos menos que otros, solo dependiendo de la complejidad. Entonces, a pesar de ser un hospital o un establecimiento de menor complejidad, todos tenemos la oportunidad de poder pedir, ¿no? O hacer un cálculo de cuántas enfermeras realmente necesito en mi servicio. Ya no lo hace mi jefa, no lo hace mi jefa de servicio ni el departamento. Yo, como trabajador de mi área, de mi servicio, tengo que hacer un cálculo y sustentarlo y presentarlo como proyecto, ¿no? Entonces, hecho, ya pues en algún momento lo analizarán, lo estudiarán y verán si se puede o no contratar ese personal que realmente falta, ¿no? Entonces, otra es la preparación del personal de enfermería. La garantía de la calidad del cuidado estará en función a la calificación y preparación del personal a cargo. Muy bien, ¿no? Decimos que queremos enfermeras, queremos no solo enfermeras para sala, no solo para hospitalización. Ahora quiero abrir un consultorio de oncología solo de cabeza y cuello y para eso quiero una enfermera. Entonces, está preparada, esa enfermera es especializada, está capacitada, conoce. Entonces, ¿cómo pido yo una enfermera si no tengo enfermeras especialistas en esa área, ¿no? Entonces, de igual manera, yo podría tener enfermeras en anestesiología, ¿no? Tengo enfermeras especialistas anestesiólogas, como existe en otros países. ¿Hay esa preparación en mi país? No la hay, pero sin embargo hay una necesidad. La circulante hace doble función, hasta triple, ¿no? Tiene que circular y asistir a la instrumentista y a todos, encima tiene que atender al anestesiólogo, encima tiene que hacer atención inmediata. Entonces ahí estamos haciendo trabajos múltiples, cuando ahí puedo sustentar que necesito una enfermera preparada para anestesiología. Pero ahí está en promover, ¿no? En promover, porque es otras actividades que hace la enfermera que está en anestesiología. Y el anestesiólogo solo no puede cubrir esa necesidad. O un solo anestesiólogo entuba y todo, no necesita apoyo, no es así, ¿no? Entonces, el que está en esa área sabe la necesidad, entonces bajo un problema, una necesidad, yo busco una solución y promuevo un proyecto para que se garantice. Entonces, ven que ante las necesidades y las actividades de enfermería van aumentando, me voy dando cuenta que necesito realmente enfermeras. Entonces, va a depender también de otros factores como los modos de organización, en este caso de los servicios de enfermería, ¿no? La capacitación de enfermería, qué tanto estamos preparados, también lo que es la edad del personal de enfermería. ¿Por qué toco este tema? Porque hay que considerar algunas limitaciones del personal. No van a poner a una persona que por más especialista y experiencia tenga en emergencia, pero ya tiene una cierta edad en la cual ya no le permite tener ciertas habilidades. Por lo tanto, yo tengo que rotar ese personal. Entonces, ven que esas cuestiones también son decisiones que se tienen que tomar como jefas de área, como jefe de servicio, como jefe de departamento. Hay que ver todas esas situaciones, ¿no? Entonces, hay personal que tiene otras limitaciones de repente,
en la cual no puede estar en un lugar muy ruidoso como es sala de operaciones, ¿no? Entonces, por más especialidad o experiencia que tenga esa persona, debe salir de ahí, debe rotar y dar la oportunidad a otra persona donde sí va a mostrar todas sus habilidades y va a poder trabajar en esa área. Entonces, esos son algunos criterios que hay que tener. Los otros criterios de dotación personal vienen a ser de acuerdo a la demanda, ¿no? Por ejemplo, las principales variables a considerar, por ejemplo, en hospitalización, yo tengo cuántos números de cama tengo, cuántos grados de uso de las camas hay, yo sé cuántos números de ingresos tengo en mi servicio, qué tipo de pacientes tengo por especialidad, cuántas camas tengo para esa especialidad, tipos de paciente por grado de dependencia de enfermería. Por ejemplo, en centro quirúrgico tengo que evaluar el número de quirófanos, entonces las horas de funcionamiento que están, valga la redundancia, funcionando la sala de operaciones, la complejidad de las cirugías. Entonces, no es lo mismo tener 5 salas en un hospital del nivel 3 a tener 5 salas en un instituto especializado. Entonces, hay no solo diferencias de repente en número de quirófanos, puede tener el mismo número, pero la complejidad de las cirugías hace que en ese instituto especializado se demore o tome más tiempo atender una cirugía, o la ocupación de la sala de operaciones no es de 2-3 horas, que es una cesárea de 1 hora y media, a que ser una cirugía compleja, oncológica, que puede demorar de 6 a 12 horas. Entonces, el número de personal ya no lo voy a ver solo por cumplir un turno, sino por la complejidad de las cirugías. De repente acá sí funciona las 12 horas, pero en este nivel de repente solo hago cirugías en la mañana y en la tarde puras emergencias. Entonces eso hace que yo demande más personal en algunos turnos y no en todos los turnos, ¿no? Cierto, de repente en la noche en mi institución solo se atiende emergencias, pero de repente en un instituto especializado son emergencias, pero son emergencias especializadas, por lo cual necesito mayor número de personal. Entonces, todo eso, ¿quién lo estudia? ¿Lo va a estudiar el médico? ¿Lo va a estudiar el director, el vigilante? ¿Quién lo va a hacer? La enfermera. El usuario es quien hace, es quien da a relucir su necesidad. El usuario con su jefe de área o su jefe de servicio es que su jefe inmediato, luego ese jefe de servicio habla con las coordinadoras o supervisoras y finalmente con la jefa de departamento de enfermería. Y todos deben acordar o deben conversar y hacer un análisis, un diagnóstico situacional de cuántas enfermedades realmente tengo y cuántas me faltan. ¿De acuerdo a qué? A lo que les estoy contando ahorita. No solamente por grado de dependencia, sino también ver los factores que influyen, que son la infraestructura, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo acá, qué áreas quiero cubrir. Entonces, finalmente, tengo que ver mi demanda área por área. Entonces, por ejemplo, en comunidad, ¿no? En atención de enfermería en programas o cartera de salud, cuántas visitas domiciliarias hago, cuántas charlas educativas me estoy programando mensualmente, anualmente, las entrevistas, entre otras actividades. Entonces, esto hace consultorios externos, número de consultorios, número de horas de funcionamiento, tipo de actividades. Entonces, son algunos factores o algunos criterios para yo poder decir si me faltan o no enfermeras. De acuerdo a mi oferta, ¿qué ofrezco yo, no? Entonces, a mí me asignan un personal. ¿Cuánto personal me han asignado? Ya sea por personal que es profesional y el no profesional. Anualmente yo debo hacer, ya en este año, para fines de año, octubre, noviembre, debo hacer mi programación para el otro año, ¿no? Para el 2021, actualmente cuántas enfermeras tengo, y ahora que se han aumentado mi demanda, necesito mayor enfermeras. Ya debo estar proyectándome para el siguiente año cuánto va a ser mi dotación anual. Y ahora más aún en tiempos de COVID, que han cambiado muchos servicios, han cambiado muchas ofertas también, porque de repente ya no ofrezco los consultorios externos, sino solo emergencias y el área de hospitalización, ¿no? Y algunas salas de operaciones. Entonces, eso hace que van cambiando y para el otro año debemos ir programando. ¿Qué más? Cuadro de personal que labora en 24 horas por turnos, las horas de atención que reciben los usuarios para la satisfacción de sus necesidades, que determina el índice de atención de enfermería, y características del personal, calificados
o no tienen experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo yo en mi servicio? ¿Cuántas enfermeras tengo? Esas enfermeras, ¿cuáles tienen especialidad? ¿En qué áreas tienen especialidad? De repente la que tiene especialidad en emergencia está en medicina y no en emergencia. Sin embargo, en emergencia tengo personal no capacitado y estoy padeciendo, ¿no? Entonces, todo eso tengo que ir evaluando. ¿Quién lo va a hacer? Desde el departamento de enfermería, los jefes, los coordinadores y los supervisores. Entonces, para hacer los pasos y procedimientos para el cálculo de personal necesario. Entonces, debemos elaborar un cuadro de personal consignado, los siguientes datos. Debo tener mi servicio, acá hay un cuadrito, entonces mi personal asignado, ¿cuántas enfermeras tengo? ¿Cuántos técnicos de enfermería? ¿Qué tipo de personal tengo? Nombrado, contratado. E de enfermeros, T de técnicos. ¿Cuántos enfermeros nombrados? ¿Cuántos técnicos nombrados? ¿Cuántos contratados y enfermeros y cuántos técnicos, ¿no? Personal de 24 horas, quienes hacen solo mañana, quienes hacen solo tarde, quienes hacen noche. ¿Cuántos trabajan de mañana? ¿Cuántos trabajan de tarde? ¿Y cuántos trabajan de noche? Entonces, yo lo voy a distribuir, ¿no? Entonces, si yo ya supongamos, en mi servicio de medicina, tengo 20 enfermeras y 10 técnicos, de los cuales 15 son enfermeros nombrados y 5 son contratados. Y así lo voy dividiendo, ¿ya? Entonces, para empezar, tengo que hacer mi diagnóstico situacional, como les decía. Entonces, en mi diagnóstico situacional me debe salir cuántas enfermeras tengo en mi servicio. Además de ver, ya he analizado todo lo que anteriormente les he dicho, deben analizar finalmente qué personal tienen en su servicio. Y esas características, ¿tienen personal capacitado o no? ¿Tiene experiencia o no? Determinar la dotación diaria existente como segundo paso. Para calcular la dotación diaria se necesita conocer los días efectivos de trabajo al año por persona, los que se obtienen al descontar los días no efectivos de trabajo del personal de enfermería durante un año, sea por ausentismo previsto o imprevisto. Entonces, acá vamos a ver que una persona o un personal de salud, semanalmente trabajamos aproximadamente 48 días, vacaciones tenemos 30 días, esto es por año, ¿ya? Días previstos por persona al año. Anualmente tenemos descanso, porque es franco el descanso, semanalmente aproximadamente 48 días. Vacaciones, 30 días. Feriados, 9 días. Entonces, aproximadamente tenemos un aproximado de permiso por enfermedad de 10 días. Entonces, total hace de 97 días que estamos fuera del trabajo. Entonces, tienen que considerar cuando hacen su cálculo que el personal no está, aparentemente estamos los 365 días, pero también tenemos derechos a vacaciones, también tenemos derecho a enfermarnos, también tenemos derechos los que trabajan en consultorios a descansar en días feriados, etc. Entonces, todo eso hace que tengamos días libres. El personal de salud es diferente en este aspecto, ¿ves? Entonces, los días efectivos que elabora el personal al año en determinado establecimiento o servicio resulta de restar los 365 días del año en caso de no contar con un estudio de absentismo que lo respalde. Se emplea como estándar de días efectivos de trabajo por año 261 días. Entonces, vamos a hallar, les decía, ¿no? Finalmente, los días que trabajamos al año son un promedio de 261 días. Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿no? Todo es base a estándar. Los estándares o nos la dan a nivel mundial, la Organización Mundial de Salud, o a nivel nacional hacemos un estudio en mi institución o a nivel nacional decimos, ¿no? Siempre hay de 10 a 15 días de descanso, también lo voy descontando. Y vamos viendo 365 menos los 97 días aproximado. Si yo no tengo un estándar,
puede considerar los 261 días como días laborados. La dotación diaria existente es el número de personas que trabajan en un periodo de 24 horas. Entonces, se obtiene con la fórmula número de personal asignado por días efectivos de trabajo entre 365 días al año. Entonces, por ejemplo, en un servicio de medicina con 28 camas, que cuenta con el siguiente personal asignado de 7 enfermeras y 6 técnicos de enfermería, en total de 13 personas. Entonces, yo anualmente ya tengo mi servicio de medicina, que tiene 28 camas, ya están programadas 13 personas. Con esas 13 personas tengo que cubrir todo el año, ¿no? Todos los meses. Entonces, hemos dicho que los días efectivos de trabajo por estándar es un promedio de 261 días. Entonces, si yo quiero hallar mi dotación diaria existente, DDE es igual a 13, que es el total de personas que yo tengo en mi servicio de medicina, por el número de días efectivos de trabajo, que es 261, entre 365 días. Entonces, ahí me va a salir un promedio de 9 personas. Entonces, ¿qué necesito yo? O sea, ¿qué estoy hallando? La dotación diaria existente. Es el número de personas que trabajan en un periodo de 24 horas. Entonces, quiere decir que para yo atender en 24 horas en mi servicio de medicina, necesito un promedio de 9 personas por día en 24 horas. Ahora, esas 9 personas está considerada tanto enfermeras como técnicos, tanto turno día o mañana y tarde, como ustedes quieran llamarlo, y el turno de noche. Esa es mi dotación diaria existente. En tercer lugar, voy a determinar el índice de atención de enfermería, que se aplica con la siguiente fórmula. Yo quiero hallar el índice de atención de enfermería, voy a hablar de dotación diaria existente, que ya lo hallé, ¿no? Anteriormente, que me salió 9, por horas diarias de trabajo por persona entre el número de camas. Entonces, continuaremos con el ejemplo anterior. La dotación diaria existente de 9 personas en el servicio de medicina se multiplica por las horas diarias de trabajo, que equivale a 6 horas, y el resultado se divide entre el número de camas. Entonces, para yo saber ya cuánto es el índice de atención de enfermería en mi servicio de medicina, voy a multiplicar mi dotación diaria que necesito, o sea, cuántas personal necesito para atender en mi servicio, que es 9, por número de horas diarias trabajadas, que son 6, entre 28. 6 viene a ser el promedio. Entonces, en salud no es igual que a nivel nacional o a nivel mundial se promueve las 8 horas diarias de trabajo. No, en salud es diferente, ¿no? Entonces, en salud está ya estandarizado que debemos hacer 6 horas diarias. Ahora, que ustedes lo junten en turno mañana y tarde, guardia diurna de 6 o guardia nocturna de 2 turnos de 6 horas, entonces es diferente, ¿no? Pero nuestro promedio estándar es de trabajar 6 horas, ¿ya? Y que otorga, entonces, este resultado, el índice de atención de enfermería, otorga este servicio que es de 1.92 horas de atención. ¿Se acuerdan que hallábamos índice de atención de enfermería por grados de dependencia? Entonces, ahora estamos hallando índice de atención de enfermería en el servicio de medicina, pero sin tocar todavía grado de dependencia, sino número de camas, que es entre 28, y el número de personal que existe en mi servicio, ¿ya? Entonces, para esto necesito hallar, me sale acá que sale un 1.92, ¿no? El índice de atención de enfermería, o promediamos a 2. Entonces, en este servicio de medicina, mi índice de atención de enfermería es de 2. Pasos y procedimientos para el cálculo del personal necesario. Primero, hay que determinar el número de horas de atención de enfermería que el servicio requiere para 24 horas. Entonces, ahora, acá, por ejemplo, vamos a trabajar
Si tenemos 28 personas usuarias, estas 28 personas multiplicamos por el estándar básico del índice de atención, que es de 4 horas, y obtendremos 112 horas, que son las horas necesarias de atención en 24 horas. Entonces, es importante tener como dato el promedio mensual de pacientes que el servicio atiende, según grados de dependencia, y aplicar la fórmula según el número promedio de pacientes según dependencia. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de índice de atención de enfermería por grados de dependencia? Entonces, ahora vamos a trabajar así. Entonces, si teníamos en medicina, ahora lo vamos a ver más adelante con ejemplos. Teníamos en medicina 28 pacientes, estas multiplico por 4, me sale 112 horas, que son las horas necesarias que necesito para atender en ese servicio, ¿no? No se preocupen, más adelante vamos a hacer más ejemplos, si es que no lo entienden aún, algunas cositas, ¿sí? Por ejemplo, para calcular el personal necesario para cubrir las horas necesarias de atención de enfermería, aplicar la fórmula total de horas necesarias de enfermería entre la jornada laboral. Entonces, esto me hace el personal necesario. Si yo tengo, habíamos dicho que 112 horas necesarias, necesito en un servicio, en el servicio anterior de 28 camas, entre 6, que es la jornada laboral, nos da como resultado 18.7, que equivale a 19 personas. Entonces, ahora lo vamos a ver más claro con ejemplos, ¿ya? Entonces, lo anterior son puras fórmulas. Espero que hayan anotado, que tomen nota para poder explicarles o para poder entenderlos, ¿ya? Entonces, no se preocupen que vamos a volver a poner las fórmulas ahora. Primer paso, determinar las horas necesarias de atención de enfermería en 24 horas. Número de pacientes por índice de atención es igual al número de horas necesarias de atención de enfermería. Entonces, si yo tengo 18 pacientes en mi servicio X, por ejemplo, el servicio de cirugía tengo 18 pacientes. ¿Y cómo sé cuánto es mi número de pacientes promedio? Es que yo tengo que tener mi estadística de todos los días de cuántos pacientes ingresan, número de ingresos, egresos. Entonces, los que trabajan en hospitalización ya tienen todo anotado y deberían tener un estudio mensualmente, semanalmente, de forma diaria, cuánto de pacientes ingresan. Entonces, yo puedo tener 20 camas, pero en un promedio de 18 pacientes siempre está circulando, ¿no? Entonces, yo tengo mi número de pacientes, porque recuerden que hay camas que no son operativas, que pueden estar bien, pero no se mueven. Entonces, yo siempre tengo que contar las 18 camas, ¿ya? Entonces, si tengo 18 camas por índice de atención, les había hablado que había índice de atención de acuerdo al grado de dependencia. Ustedes deciden, porque les estoy dando fórmulas, ustedes deciden si lo hacen por índice de atención de enfermería por grado de dependencia o hayan índice de atención de enfermería por servicio. Pero es mejor trabajarlo por grado de dependencia. Entonces, si yo saco 18 por 4, que es por índice de atención, me van a salir 72 horas por día. Entonces, son las horas necesarias de atención de enfermería. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? O sea, una enfermera no puede atender 72 horas. Pero es por el número de pacientes, recuerden, a 18 pacientes, ¿cuánto necesito? Entonces, si una enfermera me cubre 12 horas, entonces necesito el otro para que cubra más las 12 horas. En total, a ese paciente en 24 horas, ¿cuántas enfermeras? Solamente contando por turno día, ¿no? O sea, en el día necesitaría 72, más o menos 12, 24, 36, ¿no? Entonces, 36 y 36, de 3 y 3 en la noche, ¿no? 3 de día y 3 de noche, solamente haciendo un cálculo así. Pero ahí no termina todo, ¿no? Entonces, si mi índice de atención, mis pacientes son de otro grado de dependencia, aumentaba el índice de atención. Si esas horas aumentan o ese índice de atención aumenta porque mis pacientes son de mayor grado de dependencia, voy a necesitar mayor número de horas
necesarias de atención de enfermería. Más aumenta el número de horas de atención de enfermería, más aumenta el número de enfermeras que necesito, ¿no es cierto? Entonces, en 24 horas, en ese servicio nada más necesito 108 horas de atención de enfermería. Una sola enfermera no lo va a poder hacer. Por eso es que necesitan varias enfermeras para cubrir las atenciones, las actividades de enfermería. Segundo paso, calcular el personal necesario para cubrir las horas necesarias de atención de enfermería. Entonces, ¿cómo calculo? Total, la fórmula, recuerden, total de horas necesarias de enfermería sobre la jornada laboral. Entonces, me había salido en un promedio horas necesarias de enfermería 108, ¿no? Si yo trabajo con 18 por 6, 18 por un índice de atención de 6, me sale 108. Entonces, esas son las total de horas necesarias. Ese 108 lo divido entre la jornada laboral. ¿Y que me da? 18 personas necesarias para cubrir a ese servicio. Entonces, en un servicio de 18 pacientes, voy a dividir 108 entre 6, ¿no? 18 personas también necesito para el servicio. ¿Me están entendiendo? Espero que sí. Entonces, espero que no sea la única oportunidad, porque esto es bien complejo y solamente les estoy dando conceptos básicos o conceptos que ustedes puedan entender fácilmente, porque de ahí hay que hallarlo por servicio, por especialidad, por grado de dependencia, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita solamente les estoy dando fórmulas básicas, ¿no? Entonces, primero teníamos que saber el número de pacientes en la primera fórmula para multiplicarlo, mi número de pacientes por mi índice de atención de enfermería. 18 por 6 me sale 108 horas diarias. Ahora, ¿cómo calculo el personal para ese servicio? Divido el número de horas necesarias, que me salía 108, entre mi jornada laboral. Les decía que la jornada laboral a nivel nacional es de 6. Y ahí es donde me sale 18 personas, o sea, 18 personas que trabajen ahí. Tercer paso, distribuye el personal que se requiere para la prestación por cada turno, teniendo en consideración la carga de trabajo y funciones. A continuación se muestra un cuadro referencial del porcentaje utilizado en los servicios en la actualidad. Ahora, esto es también un estándar que nos da tanto el Colegio de Enfermeras o desde la Organización Mundial de la Salud, un estándar, un promedio, ¿no? Entonces, para yo distribuir esas 18 personas, ¿cómo lo voy a distribuir? En el turno mañana, un 40%, en la tarde 35% y en la noche un 25%. Esto es un referencial, no es algo obligatorio, es un referencial. Entonces, si yo tengo ya estos datos, entonces voy a poder así distribuir a mi personal. Ustedes saben que en la mañana las actividades son mayores, hay que pasar visita, llenar un cardex, etcétera, etcétera. Entonces, en la tarde disminuyen y en la noche más, pero puede, dependiendo mucho del servicio, y pueden algunos servicios variar. Y tanto en el día o en la noche son las mismas actividades o el mismo ritmo, ¿no? Pero en su mayoría sabemos que los que trabajan en la mañana, el servicio o la demanda de actividades es mayor. En cuarto lugar, hay que calcular el tipo de personal. Profesional y no profesional. Según el grado de dependencia se requiere, entonces habíamos hablado que cuanto más el grado de dependencia, mayor el grado de índice de enfermería, ¿no? Entonces también si el grado de dependencia aumenta, necesito más enfermeras o más técnicos. Entonces, acá se va a entender que cuando un paciente es grado de dependencia 1, el 30% de mi total de personal tiene que ser enfermeras y 70% técnico auxiliar de enfermería. Porque esos pacientes grado de dependencia 1, les había explicado, tienen ciertas características. Entonces, generalmente cubren su propio autocuidado. Entonces, generalmente es para trasladarlo de un lugar a otro, es ambulatorio. Entonces, acá necesito más personal técnico que hace esa labor, que acompañe a ese paciente, bajo la supervisión de la enfermera, que es claro, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, en grado de dependencia 2,
tengo que es 50% de enfermeras y 50% técnicos. Entonces, el grado de dependencia 2 sí necesita monitorizar, necesita ya algunos apoyos de enfermería y también del personal técnico. Grado de dependencia 3, 70% de enfermeras y 30% de técnicos y auxiliares. Entonces, ustedes se dan cuenta, grado de dependencia 4, el 80% de enfermeras y 20% de técnicos y enfermería. Y incluso cuando hay grado de dependencia 5, 100% de enfermería. Entonces, ¿qué quiere decir que grado de dependencia 5 no necesita técnicos? No, sí necesita técnicos. Lo que pasa es que este paciente está supervisado en todo momento por la enfermera y tengo que hacer yo la movilización del paciente, la higiene del paciente. Ustedes, los que trabajan en cuidados intensivos deben saber, ¿no? Que son ellas las que están constantemente con el paciente. Es más, hay otra enfermera, no un personal técnico, que tiene que hacerle el apoyo, porque son pacientes con múltiples procedimientos invasivos, en la cual un personal técnico desconoce, quizás por experiencia lo aprenda, pero desconoce muchos funcionamientos de ciertos aparatos o monitores, máquinas, ventiladores, etcétera, que solo la enfermera lo conoce, porque es preparada, ¿no? Está preparada para eso, está especializada. Por lo tanto, se calcula que el 100% de enfermería. ¿Qué va a hacer el personal técnico en estos casos, en cuidados intensivos o donde necesita requerir? Pues va a ser de apoyo, pero no directamente al paciente, ¿no? Sino de apoyo auxiliar en cuanto a llevar exámenes de laboratorio, etcétera. Que lo hagan actualmente en un hospital, que atienda a la enfermera y su técnico, sí es posible, pero ¿es lo correcto? Solo los que trabajan en cuidados intensivos deben tener ese sustento, ¿no? Y justamente es estar seguro de ese sustento para yo poder pedir más personal de enfermería, ¿no? Entonces, no es el mismo cuidado, pues, de una enfermera que un personal técnico. Pero ellos siempre van a estar a la mano de nosotros porque también lo necesitamos. Pero lo que yo les digo es que tenemos que sustentar para pedir el número de enfermeras que necesitamos, porque si no, vamos a seguir trabajando en lo mismo y con la misma cantidad de enfermeras. El quinto paso es cálculo del personal en sala de operaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a determinar el número y tipo de personal de enfermería necesario en un quirófano. Entonces, en el área quirúrgica es diferente. Acá también lo que yo les decía, estamos en conceptos básicos, ¿no? Entonces, en quirófano ya no es tanto cuántos pacientes tiene la enfermera, ¿no? En este caso es por la sala de operación. Entonces, primero tengo que saber cuántas enfermeras tengo. Si yo tengo en un hospital nivel 1, nivel 2, entonces una enfermera por quirófano y un técnico de enfermería por quirófano. Si es un personal de limpieza por servicio. Pero si yo tengo un hospital ya de nivel 3 y 4, me piden que sea una enfermera instrumentista y una circulante, o sea, 2 enfermeras por quirófano. ¿Por qué? Porque acuérdense, mayor nivel del hospital, mayor complejidad, mayores servicios especializados. Por lo tanto, necesito personal más capacitado y ese es mi sustento. No puedo ser un hospital 3 o 4 con una enfermera y un técnico, aunque actualmente existe. Pero si nos basamos en la norma y nos basamos en sustento de que por qué la enfermera tiene que estar en un servicio especializado o un instituto, si sustentamos porque conocemos, porque todas creo que hemos estudiado una especialidad, o ya más del 90% de enfermeras en todos los hospitales tienen una especialidad, por lo tanto deben conocer cuáles son sus funciones y sustentar si realmente necesitamos más enfermeras, ¿no? No podemos decir, no, en mi hospital trabaja la técnica y hace la enfermera porque sabe todo, ¿no? Sabe más que la enfermera, se dice. Entonces, otra cosa es la experiencia, ¿sí? Y se reconoce la experiencia, el conocimiento por experiencia, pero otra cosa es el grado de instrucción, la capacidad que tiene y el estudio, ¿no? Haberse esforzado 2 años más en hacer una especialidad, no se puede comparar, creo, solo con la experiencia, ¿no? Ambos
Ambos sirven, sí, pero para estos casos, si yo quiero cometer los errores mínimos, poner a mi paciente en riesgo lo más mínimo, entonces debo sustentar que necesito una enfermera especialista que instrumente y una enfermera especialista que circule, ¿ya? Entonces, así es donde nosotros tenemos que ver. Ven que en los hospitales de nivel 3 y 4 se pide incluso los camilleros por quirófano, ¿no? Porque imagínense, mientras que el personal técnico lleva al paciente, ¿quién está cuidando al paciente, no? O quién está viendo, quién está cubriendo, quién está circulando, ¿no? No es imposible que nos traslademos, ¿no? La enfermera debe tener sus funciones claras y en la organización o las funciones dentro del hospital, en el MOF, debe estar claro también hasta dónde es las funciones de la enfermera circulante y hasta dónde es ya cumple las funciones de la enfermera que va a recibir al paciente, en este caso en hospitalización, ¿no? Entonces, si eso está claro, entonces van a poder distribuirse tareas, porque si la enfermera de sala, aparte que termina su cirugía, tiene que llevar al paciente hasta su cama, a hospitalizarlo y regresar y preparar otra vez la sala, ven que se hizo más funciones y por lo tanto más demora en quirófano. Entonces, esos procesos, ¿quién lo hace? Tanto el usuario asistencial como el usuario administrativo de mi servicio. En otros servicios se toma como base el promedio de ocupación, las funciones especiales y necesidades de la institución. Entonces, para ello tengo que saber algunas funciones, tengo que conocer cuántas camas, el total de camas de mi institución, qué índice de atención de enfermería tengo de acuerdo a normas establecidas. Ya les decía, si ustedes dicen que van a trabajar con índice de atención de enfermería según grado de dependencia o índice de atención de enfermería por servicio, ¿no? Si ustedes hacen un proyecto de mejora de brechas de enfermería, entonces al momento de hacer ese proyecto de mejora a su institución, presentarle ante su director, ustedes tienen que conocer muy bien su institución, hacer su diagnóstico situacional de la institución en la cual trabajan y júntese todas las jefas de servicio, júntese la jefa de servicio con sus enfermeras de cada área. Mira, quiero pedir personal para lo cual tengo que saber esto, tengo que tener datos y esos datos me los van a dar ustedes. O sea, trabajemos con los usuarios siempre, ¿no? Trabajemos con el usuario interno. Entonces, ¿por qué no se hallan las brechas reales? Porque siempre el administrativo trabaja aparte y lo asistencial aparte, ¿no? El asistencial siempre vive quejándose de que faltan enfermeras y con sus jefes y todo, y el administrativo dice, no falta enfermeras, y todos los días hay enfermeras, ¿no? Entonces, desconocen totalmente, están divorciados ahí, entonces no hay un acuerdo entre ambos y no conocen o desconocen de estas normas desde a nivel internacional. ¿Ustedes por qué creen que otros países tienen mayor número de enfermeras? ¿Porque el presidente es bueno o porque el director es bueno? No, porque está estandarizado, porque tenemos estándares internacionales. Entonces, si no respetamos esos estándares, ¿en qué se ve reflejado? En la mala atención, en la disconformidad del usuario o del paciente, ¿no? Ellos son los que dicen, no, las enfermeras nunca están, nunca me atienden, no me dan mi medicamento a tiempo, se equivocaron de darme un medicamento. Todo lo que ocurre, todos los eventos adversos que ocurren en una institución, generalmente o en su mayor porcentaje es por falta de enfermeras, porque no se cubre las necesidades. Se cubre sí el turno, pero no estás cubriendo la real atención que necesita el paciente. El paciente no solo está para que lo mires, que ahí está la enfermera, hola, y la enfermera se la pasa escribiendo, no solo es para eso. La enfermera tiene que conversar con el paciente. Nuestro cuidado, justamente como el nombre lo dice, cuidado, es humanizado, es estar cerca de ellos. Entonces, no solamente es tratamiento y llenado de Cardex. Entonces, si yo me voy a ese cambio mi chip, nuevamente porque no lo hemos estudiado siempre, solo que nos falta ubicarnos y ponerlo ya en real, ¿no? En real lo que yo debo hacer. Entonces, si yo tengo claro eso, voy a tener también un sustento claro de que yo no necesito enfermeras solo para cubrir turnos, sino necesito enfermeras para cubrir la necesidad de mi usuario, que es el paciente.
30.5 es el promedio de día del mes en la cuales laboramos, ¿no? 150 es horas de trabajo en el mes, que esto también son números de horas de personal de salud que nos diferencia de otras profesiones, ¿no? Y es a nivel nacional. El 20% es para cubrir ausentismos. Entonces, generalmente el 20% de todos los días que faltamos, ya sea por descanso, ya sea por vacaciones, hacen el 20% de 150. Entonces, de total de días que trabajamos, 20% tenemos que cubrir, ¿no? Entonces, número de camas por índice de atención por 30.5, que es el número de promedios del mes que trabajamos, del día mes, y entre 150 horas de trabajo. ¿De dónde se saca esto? Como le decía, ya hay un estándar internacional. Pero si esto no se adecua a mi realidad, yo hago un proyecto de mejora y también lo formulo, lo sustento, lo promuevo, ¿no? Y también lo tengo que sustentar. No, mira, en mi institución, mi promedio de días del mes no es 30.5, sino de repente es 28. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Entonces, tenemos que aprender poco a poco a analizar y a sustentar, ¿no? Mi ley de trabajo de enfermero me dice en mi país que yo tengo que trabajar 150 horas. Por eso es que sale 150 horas de trabajo al mes. Entonces, eso es lo que nos sustenta, lo legal, ¿no? Entonces, todo acá influye. Entonces, si de acá más adelante el colegio de enfermeras dice no, las enfermeras debido al alto grado de índice de burnout, el alto grado de estrés y todo, de ahora en adelante solo tienen que trabajar 100 horas. De repente trabajamos 100 horas, porque nuestro colegio de enfermeros ha sustentado que la enfermera debe trabajar 100 horas mensuales. Pero ¿cómo sustentamos? Justamente bajo análisis, estudios, diagnóstico y sobre todo cuando muchas enfermeras que tienen experiencia se juntan para generar proyectos de ley a favor de la enfermera. Si yo quiero hacer mi dotación de personal anual total, entonces voy a hallar mi número de camas por índice de atención, por el promedio de días trabajados, que es 30.5, entre 150 horas. A este resultado lo voy a sumar más el 20%. Entonces, ¿qué me va a salir? Que número de camas es 23. Estoy haciendo un ejemplo, ¿ya? Supongamos que en mi servicio tengamos 23 camas. Entonces, esto lo voy a multiplicar por el índice de atención de mi servicio, ¿no? De mi área, de 6, que me sale. Ya les dije, si ustedes deciden por índice de atención por grado de dependencia, entonces mi promedio sale que en mi establecimiento son grado 3, ¿no? Aproximadamente. Mi estadística me dice que mis pacientes, en su mayoría, son de grado 3, por lo tanto, mi índice de atención de enfermería me sale 6, ¿no? Entonces es un promedio. Multiplico por los días trabajados, el promedio, que ya es un estándar, entre 150 horas, que también es un estándar nacional. Esto multiplicado me va a salir 4.209 entre el número de horas que trabajamos a nivel nacional entre 150. Esto me va a salir el 29, me va a salir 29. Ya este 29 le voy a sacar el 20%, el 20% de 29 me sale un promedio de 5 puntos tantos, que lo voy a redondear a 6, y me va a salir de 35. Entonces, del 20% de enfermeras me sale 6, ¿no? Necesito 29 más 6 enfermeras, total 35 enfermeras que me van a cubrir todo el año de enero a diciembre. Como ustedes se dan cuenta, el 20%, yo les decía que eran las enfermeras que habían pedido descansos médicos, que estaban de vacaciones, licencias, etc. Entonces es un promedio, esa es una forma de hallar, es una forma, no les estoy diciendo que es obligatorio, ¿no? Es una forma, una de las tantas formas que puedo hallar la dotación de personal. Otra fórmula es
dotación de personal por grado de dependencia. Entonces, número de pacientes por grado de dependencia por índice de atención entre horas de trabajo. Muy bien, ya listo. Entonces, estábamos con los ejemplos. Ya les di fórmulas en las cuales ustedes pueden hallar de diversas formas, porque les dije que no existe solo uno, existen varias alternativas en las cuales nosotros la vamos a adecuar a nuestra realidad. Entonces, en un servicio determinado de 20 pacientes, ya les decía, ¿cómo saben cuántos pacientes promedio tenemos en nuestro servicio? Es si ustedes tienen sus estadísticas actualizadas y estadística, como su nombre lo dice, debemos sacar un promedio de ingresos de pacientes. Entonces, no es lo mismo tener 20 camas que 20 pacientes siempre, ¿no? Entonces, ustedes deben sacar un promedio. Entonces, en un servicio aproximadamente tengo 20 pacientes, esto es para cuestión de ejemplos. Supongamos el servicio de medicina. Entonces, en el servicio de medicina tengo pacientes de grado 3 y también tengo pacientes de grado 4. Entonces, voy a sacar un promedio. Según mi estadística, tengo a veces pacientes de grado 3 o de grado 4 y quizás a veces de grado 2, pero son 1 o 2 personas, ¿no?, por mes. Entonces, mi estadística me dice que mayormente tengo pacientes de grado de dependencia 3, porque son adultos mayores, son pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, que muchas vienen para curar sus escalas, etc. Entonces, cada uno de ustedes conocen el servicio donde trabajan. Primero tienen que agarrar su estadística, haber hecho un diagnóstico situacional y haber elegido qué grados de dependencia son más frecuentes en mi servicio. Entonces, en este servicio de ejemplo les estoy diciendo que hay grados de 3 y grado 4. Les había hablado de índice de atención de enfermería, entonces viene a ser un indicador. Si tengo un paciente grado 3, voy a tener mi índice de atención de enfermería según grado de dependencia en 8. Si yo tengo mi paciente grado 4, voy a hallar que mi índice de enfermería es de 12. Entonces, eso ya les he dado anteriormente en la primera clase y ahora en esta clase también les he vuelto a recordar que ese es un promedio, un estándar. Y también quiero que sepan que ustedes pueden modificarlas o pueden estandarizar el índice de atención de enfermería en sus áreas o servicios. Entonces, a esto, número de pacientes, yo había dicho que tengo 20. De esos 20, 15 en promedio que son pacientes de grado 3 y 5 es un promedio de que tengo pacientes de grado 4. En total, tengo pacientes 20 mensualmente y esos 20, entonces yo quiero saber ¿cuántas horas necesito de atención de enfermería? ¿Se acuerdan que les he hablado en fórmulas anteriores? El número de horas para atender a mi paciente de grado 3 es de 215, o sea, el número de pacientes, por el índice de atención de enfermería. 15 por 8 me da 120 horas. ¿Cuántas horas necesito para atender a mis pacientes de grado 4? Tengo solo 5 pacientes y mi indicador base o estándar es de 12. Voy a multiplicar 12 por 5, me sale que mis horas de atención son de 60. Entonces, ahí me sale que para atender en mi servicio son aproximadamente 180 horas de atención de enfermería que necesito en un turno de 24 horas. Ya les había dicho, son horas de atención de enfermería. No quiere decir que una enfermera va a atender todo eso. Justamente para eso se halla esto. Porque esas 180 horas está dividido en varias enfermeras que tienen que cubrir en un turno de 24 horas. Entonces, ¿qué más necesito saber? De acuerdo, ya tengo mi número de pacientes, ya tengo mi índice de atención de enfermería por grados de dependencia, ya tengo mis horas de atención de enfermería que necesito. Ahora quiero saber cuántas personas son necesarias para atender a estos pacientes, a mis 15 pacientes, y cuántas personas son necesarias para atender a mis 5 pacientes de dependencia de grado 4. Entonces, ¿cómo voy a sacar? Recuerden la fórmula. Voy a sacar
el número de horas de atención de enfermería entre el número de horas de jornada laboral, que son 6. Así es lo que anteriormente yo les he dado la fórmula. 120 entre 6 me sale 20 y 60 entre 6 me sale 10. Es ahí donde salen las personas necesarias que necesito para cubrir un turno de 24 horas. Y ustedes dirán, ¿tantas personas voy a tener en un servicio? 20 y 10, 30 personas. Pues sí, porque tengo pacientes de grado de dependencia 3 y 4. Y se dice que tengo en ese servicio 20 camas. Ahora, esto lo voy a dividir entre cuántas enfermeras y cuántas técnicas. Entonces, yo les había dicho, si tengo pacientes de grado de dependencia 3, tengo un porcentaje de enfermeras y un porcentaje de técnicas. Y si tengo pacientes de grado de dependencia 4, tengo número de enfermeras, de acuerdo al porcentaje por grado de dependencia, que es el 80, y que es el 20% son técnicas. Entonces, si no recuerdan, voy a ir despacio y retroceder y hacerles recordar esto. Yo tengo el tipo de personal, entonces tengo enfermeras y técnicos. Si yo tengo mi servicio grado de dependencia 4, la cantidad de enfermeras que me sale, el 80% de la cantidad de personas que necesito, me salió 10. Entonces, 80% tienen que ser enfermeras y 20% tienen que ser técnicos. Por eso es que me sale 80%, 8 enfermeras y 2 técnicos. Y de igual manera, en grado de dependencia 3 me sale 70% tengo que cubrir enfermeras y 30% técnicos. Entonces me salía 14 y me salía 6 técnicos, ¿no es cierto? Entonces ahora avanzamos todo lo que les he dicho en fórmulas. Solo espero que hayan tomado nota, porque de esa forma van a poder aplicar en este ejercicio. Entonces me sale que necesito 22 enfermeras y 8 técnicas. Pero recuerden, no es lo mismo atender pacientes de grado de dependencia 4 que grado de dependencia 3, ni grado de dependencia 2. Cuanto mayor es el grado de dependencia, mayor es el número de enfermeras que necesito. Y menor es el grupo de técnicos que necesito. Pero eso no está dicho, o sea, yo les he dicho ya, no es que sea así obligatorio. Ustedes tienen que sustentar que sí tengo de repente, necesito sí solo 8 técnicos o solo 2 para cubrir, pero de repente el servicio de radiología está a 3 cuadras del hospital. Un ejemplo exagerado, ¿no? Entonces, esa técnica se va toda la mañana en hacer una radiología y no tengo ya quien me ayude en el servicio. Entonces, todo eso hace que ya otros factores hagan para yo pedir más personal técnico también. De igual manera, enfermería. Entonces, así es donde ustedes tienen que saber y les vuelvo a repetir, que es la cantidad de enfermeras que uno necesita en su servicio, no solo es para cubrir turnos, no solo es para poner en números, es para hacer actividades. Las enfermeras tienen sus funciones y el personal técnico también tiene sus funciones. Si yo no tengo claro mis funciones, entonces no voy a poder sustentar. Si yo no tengo ese MOF actualizado donde dice que la técnica nebuliza o no dice nada, entonces la manda la técnica a nebulizar. Pero pasa algo, ¿quién es el responsable? La enfermera. Entonces, si no tenemos claro nuestras funciones, mientras que si en el MOF me dice que yo debo nebulizar a mi paciente y para nebulizar me toma media hora, entonces, ¿qué significa? Que ese paciente es otro grado de dependencia, por lo tanto necesito más tiempo estar con ese paciente. Entonces, mayor número de actividades, mayor grado de dependencia del paciente. Por lo tanto, mayor número de enfermeras. Vamos a hacer otro ejemplo. Un servicio X con 22 pacientes.
tengo pacientes de grados de dependencia 2 y de grados de dependencia 3. Mi índice de atención de enfermería, o sea, mi indicador estándar me dice que para grado de dependencia 2, el índice de atención es de 4. Y para grado de dependencia 3, el índice de atención es de 8. Mi número de pacientes que tengo en este servicio dice, porque eso ustedes lo tienen que conocer, que 15 son de grado de dependencia 2 y 7 son de grado de dependencia de 3. Entonces, estos 22 pacientes, quiero saber cuántas horas de atención de enfermería necesito para este tipo de pacientes de este grado de dependencia. ¿Qué voy a hacer? El número de horas de atención es 15 por 4. Voy a multiplicar 15 por 4 y me salen que necesito 60 horas de atención de enfermería. En pacientes de grado de dependencia 3, en mi servicio X, voy a multiplicar 7 por 8. Entonces, ahí me tiene que salir otro número que acá veo que está 8 por 7, 56, ¿no es cierto? Entonces, acá está un poco lo que se modificó. Pero les estoy dando un ejemplo, ¿no? Anteriormente hemos tenido clases en las cuales hemos hecho con talleres y era presencial, entonces se modificaba acá mismo en las diapositivas. Entonces ahora, un poco que las redes que en estos momentos están mucho más saturadas, a veces no podemos hacer estos ejercicios porque se va la señal o se pone lento, ¿no? Entonces por eso es que yo les estoy hablando nada más para que ustedes lo hagan. Pero seguro que no va a ser la única oportunidad en la cual vamos a hacer ejercicios, seguro que se van a presentar otras oportunidades y vamos a tener más talleres, ¿sí? Entonces, esto es otro ejemplo. De igual manera, ustedes sacan el número de personas necesarias en 24 horas, van a dividir las 60 horas que le ha salido entre 6. Y así van a sacar también cuántas enfermeras y cuántas técnicas. Entonces, esto es ya un ejemplo para que ustedes continúen haciéndolo en casa, porque ustedes comprenderán que el tiempo acá es así, full, rápido. Entonces, acá tenemos otro ejemplo también con índice de atención de grado 2 y ahí salía otros datos. Y acá les voy a dar otro ejercicio de dotación de personal. Entonces, en un piso, en un servicio X, tenemos 10 personas. De esas 10 personas, me salen que hay pacientes de grado de dependencia 4. Entonces, según mi grado de dependencia 4, voy a distribuir. Entonces, les decía 80% de enfermeras de esas 10 y el 20% será técnicos. Entonces, me sale 8 enfermeras y 2 técnicos. Ahora, estas enfermeras las voy a distribuir también por turnos. Entonces, por turnos, ahí me sale que en la mañana debo distribuir el 40%, en la tarde el 35% y en la noche el 25%. Entonces, ahí me sale que 3 enfermeros aproximadamente, porque recuerden que estos son promedios, ¿eh? Son promedios que se acercan, porque muchas veces el 25% del total de 10, entonces le va a salir, de 10 te le daría 2.5, ¿no? Pero lo van redondeando, ¿no? Primero se favorece, en este caso, los promedios, cuando te salen números decimales, siempre va a favor de enfermeras, porque lo que tú más, o lo que tú requieres, o lo que debes cubrir, es número de enfermeras, porque ellas son las que hacen más actividades, las que dan atención directa al paciente y con apoyo del personal técnico. Pero les decía, si les sale, por ejemplo, un 2.5, entonces se quedan en 2, ¿no? Entonces, ahí sale 4 personas en la mañana, 4 personas en la tarde y 2 personas en la noche. De esas 4 personas, 3 son enfermeras y un técnico. En la mañana necesito 3 enfermeras y un técnico. En la tarde, 3 enfermeras y un técnico. Y en la noche, una enfermera y un técnico.
Entonces, ¿cómo hay esa distribución? Por turnos, porque según lo que les he enseñado o lo que les he ido mencionando, mi distribución por turnos, según mi estándar, tanto del Colegio de Enfermeros como a nivel mundial, me dice que el 40% debe estar en la mañana, el 35% en la tarde y el 25% en la noche. Entonces, 4 en la mañana, tarde 4 y 2 en la noche. Y así distribuyendo, ¿ves? 4, 4, 8, más 2, 10. Entonces, las 10 personas me cubren en 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, esas personas son las que van rotando día a día. 10, 10, al día siguiente vienen otros 10, etcétera, etcétera. Esto entonces, esta es una distribución por servicio de acuerdo al número que te sale para cubrir, acuérdense, para cubrir las atenciones en 24 horas. Entonces, acá un poquito de lo que les quiero hablar del primer nivel de atención. Entonces, generalmente, el primer nivel de atención es diferente porque son otras carteras de servicio que se tiene. Los criterios a considerar son la población adscrita, la concentración por tipo de actividad, número de horas de atención de enfermería necesarias, indicadores de rendimiento. Entonces, así como hay indicadores, también para nivel hospitalario, también hay indicadores para nivel de a instituciones de primer nivel, ¿no? Centros, puestos de salud. ¿Y qué se mide ahí? ¿Qué criterios? Número de visitas por año. Yo tengo que hacerme una programación anual en la cual me digan cuántas visitas voy a tener por año, cuántos números de sesiones por año, ya sea por CRED, por inmunizaciones, TBC, etcétera. Todas las estrategias que manejan. Número de talleres por año, indicador de rendimiento y concentración. Ustedes ya, los que trabajan en primer nivel, saben que tienen ciertos indicadores, metas que cumplir anualmente, tanto para el área niño y otras estrategias que ustedes manejan. Entonces, esos son los indicadores y por lo tanto son las actividades que tienen que hacer. Si ustedes tienen claro todo eso, ¿cómo van a hacer atención del recién nacido? ¿Qué tienen que hacer para atender? ¿Cuánto demora el trabajo intramuro? De 30 a 45 minutos, que por ejemplo es la atención integral de salud del recién nacido, el control de crecimiento y desarrollo del neonato. Eso está dentro de la resolución del Colegio de Enfermeros del año 2008. Entonces, son ya datos estandarizados por el propio Colegio de Enfermeros, que seguro faltan reformularlos o actualizarlos de acuerdo a nuestra realidad, seguro que sí, pero mientras tanto es estos valores que les estoy dando a conocer, ¿sí? ¿Cuánto tiempo demora una consejería? ¿Cuánto tiempo demora una inmunización? ¿Cuánto tiempo me demoro hacer un EDP, un TEPSI, enfermedades prevalentes, etcétera? Por ejemplo, si yo quiero manejar estrategia TBC, tengo que saber un paciente nuevo, me demora de 45 minutos por persona, atención. Si yo tengo un paciente continuador, me demora 20 minutos. Tengo que hacer un registro, 15 minutos. Tengo que hacer un apoyo elementario, una educación, 10 minutos. Una captación de sintomático respiratorio, 10 minutos. Y si esto ustedes conocen hoy en día en la actualidad, ¿cuánto tiempo me va a demorar hacer? De repente ya no es 10 minutos una captación de sintomático, de repente es más. Entonces, las enfermeras de primer nivel deben juntarse y promover el cambio de estos estándares o indicadores, que lo tenemos que hacer nosotros. No va a venir nadie a hacerlo, no va a venir el nutricionista, el médico, tu jefe, el director a decirte ¿cuánto tiempo demoras, enfermera? Por mí te demoras 1 minuto por cada cosa y puedes atender 100 pacientes, ¿no? Eso es lo que te podría decir tu gestor de repente. Pero a quién le toca sustentar, a la enfermera, nadie más. Entonces, todo esto tenemos que saber. ¿Cuánto tiempo me demora una referencia y contrarreferencia? 30 minutos. No quiere decir porque no atendí al paciente, porque me estoy me paso escribiendo una referencia, no estoy trabajando. Eso hay que tener bien claro, como enfermeras asistenciales y como jefas. Pues hay que tener bien claro cuáles son nuestras funciones y reconocer, tener en nuestros registros, tener en nuestro departamento de enfermería qué actividades hacemos en cada servicio, aparte de nuestros guías y procedimientos, cuánto me demora para hacer ciertos procedimientos. Si yo no pongo tiempo en mi tarea, en mi trabajo,
¿Cómo me van a evaluar? ¿Cuánto demoro atender una colocación de sonda nasogástrica, un tópico? ¿Cuánto demoro en hacer una extracción de uñero? ¿Cuánto demoro hacer un inyectable? Si yo no lo tengo en tiempos, pues el doctor pensará pues, que me lo pago sentada ahí, ¿no? O sea, no, el director pensará que me lo pago sentada en tópico, no sabe que estoy uno tras otro, viene otro, encima tengo que escribir, encima tengo que colocar la sonda, encima tengo que colocar la sonda Foley, nasogástrica, no viene el doctor, no intramuscular, un endovenoso. Pero si yo no tengo tiempos, ¿quién sabe cuánto me demoro? Yo lo sé, pero ¿dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? En ningún lado, ¿no? Y seguro que acá ya no es así, ¿no? Una visita domiciliaria. No es lo mismo hacer una visita domiciliaria en una zona urbana que en una zona rural. Entonces, tiempo promedio por actividad y nivel de atención. El control CRET, 15 minutos. Pero si yo quiero hacer una atención integral del niño menor de 1 año, 20 minutos si es continuador. Y si es nuevo, ya les dije, de 45 minutos, ¿no? Consulta de enfermería adolescentes sanos, 30 minutos aproximadamente. Entonces, sí, imagínense, 30 minutos para atender a un adolescente o uno de CRET. En un turno de 6 horas, que es en la mañana, de 30 minutos cada uno, ¿cuántos pacientes tengo que tener? Si en 1 hora puedo atender solo 2. Entonces, un promedio de 12, ¿no es cierto? En 6 horas. Y encima no solamente de repente hago CRET en adolescentes, tengo que atender CRET nuevos, etcétera. Entonces, a ellos ya no solo es media hora, sino finalmente termino atendiendo 6, 8 pacientes y ¿qué dicen? Esa enfermera es una vaga, es una relajada, perdón por usar esos términos, pero es así lo que se expresa, ¿no? Es una relajada, no trabaja, pero no, miren. ¿Quién lo va a dar a resaltar el trabajo de horas de trabajo de la enfermera? ¿Quién lo tiene que sustentar? Nosotros las enfermeras. Nadie lo va a hacer. No esperen que alguien lo haga tampoco. Nadie lo va a hacer. Nosotros las tenemos que hacer. Y ese es un gran trabajo que aún tenemos por hacer desde el primer nivel de atención en los hospitales y de parte del Colegio de Enfermeros, que también está dentro de sus funciones. La etapa niño, la etapa adolescente, la etapa adulto, y así, por ejemplo, en gestión sanitaria, no, la enfermera se ha ido a poner, se ha ido a hacer una supervisión a otro establecimiento. No, ella se va a su casa, se va a tomar un cafecito, luego regresa y eso es lo que se dice, ¿no? Pero si yo salgo a hacer una supervisión a otro establecimiento, de repente yo trabajo en la red, tengo que ir a supervisar a mi establecimiento de primer nivel, y tengo que ir a mis centros y de repente voy a los puestos de salud. Entonces, eso me toma turnos, o sea, tiene que ser considerado en mis horarios de trabajo, me toma horas. De repente trabajo en una microred, que es un centro de salud generalmente. Esa microred tiene que ir a supervisar a los establecimientos más pequeños, de menor nivel. Me toma horas en hacer ese trabajo, porque fui a supervisar, no, ese día no atendió pacientes, por lo tanto no trabajó, no. Considerado o debe ser considerado dentro de nuestro trabajo. ¿Qué otras actividades no son consideradas? Los que trabajan en primer nivel actualmente deben saber. Cada cosa que hacen al paciente, cada cosa que debe estar en horas. Mientras tanto, no es un trabajo que se esté realizando. Solo ustedes lo saben, pero de eso de nada nos sirve. Lo que necesitamos son papeles, evidencias de nuestro trabajo. ¿Cuánto me toma hacer una visita domiciliaria? 60 minutos. ¿Cuánto me toma hacer una visita a una empresa? 1 hora aproximadamente. Una sesión grupal, 1 hora. Es también considerado dentro de mis horas de trabajo. Entonces, si a mí me piden, como establecimiento de primer nivel, tengo una meta para atender niños CRET, tengo una meta para vacunar niños, tengo una meta según mi población, pero también tengo metas para hacer gestión, también tengo metas que tengo que hacer educación, también tengo metas que tengo que organizar la educación en los colegios, etcétera. Los que hemos trabajado en primer nivel hacemos todas esas actividades. Entonces, si yo solamente me concentro en vacunar, me concentro en hacer CRET, ¿habré hecho todos los otros trabajos? No, finalmente mi gestión o mi trabajo no se ve reflejado en la población. Entonces, eso hace que el paciente, el usuario diga, no, las enfermeras nunca vienen a mi casa, nunca me hacen visita domiciliaria. No es porque no quiera hacerlo, porque está
todos los días atendiendo inmunizaciones. Y no hay otra enfermera que debe cubrir hacer la parte domiciliaria. No solo una, deben hacer varias. ¿Y cómo sacan cuántas enfermeras? Por el número de horas que necesitan cubrir para hacer todas estas actividades. Y que se van a imaginar que sí, quizás necesite una, quizás haga 2 visitas domiciliarias. No, se tienen que programar, hacer una programación anual, así como en los hospitales, hacer una programación anual. En el año 2021 voy a tener 5 servicios, 5 consultorios, necesito 20 enfermeras más, de igual manera. En este año estoy haciendo un consultorio más de CRET porque aumentó mi demanda, por lo tanto, tenía 5 enfermeras, ahora necesito 2 más para que me cubran la mañana y en la tarde. Entonces, y además tiene que haber otra enfermera que me haga consejería a los pacientes con VIH, otra enfermera que me haga consejería a los pacientes TBC. Entonces, no lo vean absurdo porque absurdo no es. Es real. Si queremos llegar al usuario, que nos reconozcan, que sepan de qué manera trabajamos en el primer nivel, de qué forma nos vamos a reconocer, o la población nos va a reconocer cuando nosotros también lo creamos, cuando nosotros sepamos o reconocemos nosotros mismos de la gran labor que hacemos en el primer nivel. Mientras tanto, nadie nos va a reconocer. Si ustedes que trabajan en los establecimientos de primer nivel no se valoran, no reconocen su trabajo, no esperen que la población nos reconozca, menos las autoridades, porque ellos piensan que el puesto de salud se abre solo y funciona solo y que con que está abierto ya está funcionando. No es así. Necesitamos muchas cosas para dar atención. Necesitamos infraestructura, necesitamos insumos, necesitamos personal, necesitamos entre otras cosas, para poder finalmente llegar a nuestro usuario final, que es el paciente. Entonces, y así hay otras metas. Hoy en día hablamos de municipio saludable, ya se trabaja con MIDIS, entonces en MIDIS promueven supuestamente el municipio saludable, lo que es el trabajo del adulto mayor. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? El nutricionista, lo hace él. Seguramente, porque hay usurpación de funciones, ¿no? Seguramente me están cogiendo actividades de la enfermera otros profesionales, ya que la enfermera se quedó calladita, se dijo, no, yo solo vacuno y hago CRET. No salgo a hacer las visitas, no voy a las municipalidades, no voy a hacer las organizaciones. Seguramente eso está pasando, pero eso es nuestro trabajo. Nosotros no solamente vemos al paciente que llega al establecimiento, nosotros vemos al paciente de forma integral. El usuario, el paciente, no solo es determinante su salud, no solo por él mismo. Los determinantes de la salud son múltiples, la familia, la comunidad, la sociedad y finalmente la nación. Y hoy en día se puede ver que nuestra salud depende a nivel mundial, debido a las circunstancias que pasamos, ya que en estos momentos, pues, los virus, las bacterias, en este caso el virus de COVID, se ha expandido y estamos en una pandemia, ¿no? Entonces, todo eso va a influir en la salud de las personas. Por lo tanto, nuestro trabajo siempre va a ser y debe ser integral, no solamente yo paciente, tú tienes apendicitis y tú te curas y ya está, es sano. No. Ese paciente no tiene que comer en su casa, ese paciente es de pobreza extrema, ese paciente tiene 3 hijos, el otro es diabético, el otro tiene desnutrición crónica, tiene su esposa que tiene obesidad mórbida, etcétera, etcétera. Las enfermedades habidas y por haber y múltiples, ¿no? Entonces, todo eso, ¿quiénes lo conocemos? Las enfermeras. Entonces, si queremos hacer actividades masivas, las campañas también tienen que tener horas y programación. Aprendamos a programarnos y aprendamos a considerar nuestras horas de trabajo, justamente como les vuelvo a redundar, es actividad que hago, horas de trabajo, horas que necesito para atender esa actividad. Entonces, acá hay un poco de lo que es conceptos en cuanto al nivel de atención. Entonces, en el primer nivel de atención, debo revisar la cantidad de personal con que se cuenta en los establecimientos de salud de primer nivel. Debo realizar un cuadro de acuerdo a la necesidad de categorización del establecimiento y de acuerdo a la guía de dotación del primer nivel. Entonces, un puesto de salud según mi normativa, me dice que debo tener un técnico de enfermería, una enfermera,
u una obstetriz. Según en mi establecimiento de nivel 1-2, un puesto de salud con médico, debo tener un médico general, una enfermera, una obstetriz y un técnico auxiliar de enfermería. Si mi establecimiento es de 1-4, un centro de salud con internamiento, debo tener profesionales y técnicos auxiliares. Y esto no solo queda acá. De acuerdo a mi establecimiento, de acuerdo a mi demanda, puedo tener un 1-3, que de repente tengo mayor demanda de niños, entonces puedo contratar a un pediatra. Pero ¿cómo voy a sustentar? Justamente por mi demanda. Y quizás ese 1-3 se convierta más adelante en 1-4 porque ya aumentaron mis pacientes ginecológicos. Entonces, ese conocimiento lo tenemos que tener bien claro para poder yo sustentar en mi primer nivel cuántas personas necesito. De repente en mi 1-1 tengo mayor número de gestantes y tengo pocos niños porque mi población es de 200 personas. Entonces, por ahora, ese puesto de salud necesita una obstetriz y de repente un técnico de enfermería. Pero de acá a 3 meses, 6 meses, ya me aumentó mi número de niños, por lo tanto también necesito la enfermera. Pero ¿quién hace enfermera y gestante? La enfermera es mucho más amplio su perfil, por lo tanto puede haber enfermeras y gestantes. Entonces está en prioridad la enfermera en el puesto 1-1. Entonces en el puesto 2 igual, puede haber de repente en ese puesto, de acuerdo a mi población, un médico general, una enfermera, pero de repente no tengo gestantes ahí. De repente la obstetriz se rota a un puesto 1-1. Entonces, es así como yo debo dotar mi personal. Yo debo saber, debo conocer, debo hacer un diagnóstico de mi establecimiento. Recuerden, no solamente es por el establecimiento, por la categoría, sino por mi demanda de pacientes, por mi necesidad. Y así, les recuerdo también que tenemos ya brechas estimadas consolidadas y realizadas a nivel Ministerio de Salud, para lo cual ustedes deben saber cuánto de personal tienen primero, hacer su diagnóstico, y eso está en el RUS, en el Registro de Recursos Humanos en Salud, que lo tienen a nivel MINSA. Todos los que son contratados y nombrados en MINSA están en un registro único que es el RUS. Entonces, si yo tengo mi RUS actualizado, debo saber cuántas enfermeras, cuántos técnicos, cuántos odontólogos, cuántos obstetras, psicólogos tengo en mi establecimiento. Entonces, lo ideal es que hagamos el cálculo de brecha por grupos ocupacionales y luego también para todos, porque si hay demanda de pacientes de médico general, de enfermera, pero de repente aumentó la demanda de pacientes con caries, entonces necesito un odontólogo. Entonces así es donde voy sustentando otros profesionales también. Entonces, igual manera, de repente necesito ya un nutricionista porque tengo que ver mis gestantes, tengo que cumplir un indicador y por lo cual me piden otro. Entonces ya ves que no solamente se basa en este nivel de atención, ¿no? También hoy en día vemos de acuerdo a lo que también nuestra demanda nos pide y debemos cumplir ciertos indicadores y eso lo saben los establecimientos o los que trabajan en establecimientos de primer nivel. Igual en los hospitales, para cubrir un indicador, si yo tengo un un nivel de atención 1 o un 3-1, 3-2, debo tener ciertos especialistas o cierta cantidad de personal, si no me bajan de categoría. Entonces, igual manera es en los hospitales. Entonces, estos son ejemplos de estimación de brechas de recursos humanos en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sacan médicos internos, pediatría, en los médicos se puede sacar por especialidades, y lo mismo deberíamos hacer por enfermeras. Entonces, sacar también las enfermeras especialistas, ¿no? Por especialidades, cuántas enfermeras de medicina, cuántas enfermeras de cirugía, cuántas enfermeras de sala de operaciones, especialistas necesito, cuántas enfermeras en oncología. Entonces, si yo tengo un diagnóstico situacional y los servicios, mi oferta y mi demanda, entonces voy a poder saber hallar las enfermeras que necesito. Entonces, les recuerdo que hay normas que actualmente existen. La Ley del Ejercicio Profesional de Enfermero, que es el 27669, donde ahí nos hablan del número de horas de trabajo, y la ley 22315, la resolución número 141 del Colegio de Enfermeros, que norma los indicadores para el cálculo de recursos humanos de enfermería.
búsquenlo, ahí está en el colegio, la página del Colegio de Enfermería. La dotación de personal según la OPS, ustedes lo buscan con ese título y lo van a encontrar, y ahí nos habla todo lo que hemos aprendido en estos 2 días de clase, también lo van a encontrar ahí. La guía técnica del primer nivel de atención, también hay una guía técnica de cómo hallar la brecha de personal en el primer nivel de atención, está colgado en la página del MINSA. De igual manera, la guía técnica en el segundo y tercer nivel de atención. Incluso ha habido talleres que he tenido la oportunidad de asistir y poder hallar, de acuerdo al nivel de atención, la brecha de recursos humanos. Aún hay mucho por trabajar en cuanto al Ministerio de Salud, pero están en eso, ¿no? Se están promoviendo. La planificación de la dotación de recursos humanos es llevar salud y calidad de vida a la población a través del desarrollo e implementación de herramientas de planificación que permitan dotar del talento humano adecuado en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Entonces, esto es finalmente con las palabras que quiero terminar, que quiero finalizar. Seguro han quedado aún muchas dudas con respecto a dotación de personal, pero lo básico creo que lo hemos podido aprender en estos 2 días y seguro vamos a tener la oportunidad de hacerlo algo más específico, ¿no? Si queremos, por ejemplo, en un hospital de nivel 3, en el servicio, primero empezamos por un servicio, ¿no? Medicina, entonces hallamos el servicio de medicina. Si de repente queremos en un centro de un establecimiento de menor nivel, de primer nivel, en un 1-3, también quiero ampliar mi dotación de personal, entonces tengo que hacer un análisis, un diagnóstico y poder sustentar, ¿no? Eso, sobre todo eso, saber sustentar de qué manera yo puedo tener todo bien en claro para poder llegar al director y decirle, necesito esto, por esto, por esto y por esto. Espero que les haya ayudado bastante, espero que sirva de experiencia, pues les sirva para poder iniciar ustedes en sus lugares de trabajo un proyecto de mejora, una alternativa, y empecemos por hacer cada uno de nosotros cambios en el lugar donde trabajemos, ya sea en el primer nivel, en el segundo, en el tercer nivel, en nivel asistencial o administrativo. Entonces, empezamos por nosotros y finalmente nos vamos a reconocer y empoderar en nuestras áreas, en nuestros servicios y en nuestras instituciones de salud. Muchas gracias, ha sido un honor poder estar el día de hoy con ustedes. Hola, ¿cómo están? Reciban mis saludos cordiales. Quiero agradecer al Colectivo de Enfermería e Info de Enfermería por haber organizado este importante curso. Sobre todo a la Asociación Educativa CIC César Vallejo, porque nos permitió entregar los certificados completamente gratuitos a todas las personas que asistieron a este curso en vivo. Ahora, si tú estás viendo este video en YouTube y estás interesado por la certificación respectiva, te dejo este importante mensaje. Un saludo cordial. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación, le brindaré los detalles para que pueda obtener su certificado de manera inmediata, ya sea digital o en físico, junto a los materiales de curso que acaba de visualizar. Y para ello, es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp a los siguientes números: 956-982202 o también al 902-703-406, donde nuestros asesores vía WhatsApp le brindarán toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener su certificado en Perú y en Latinoamérica, como Colombia, México, Argentina, Panamá y otros países también. Para ello, puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que presenciamos en pantalla con el prefijo +51. Por otro lado, quiero mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, como los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también, y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal. Todo ello para la adquisición del curso, los materiales y tu certificado inmediato. Además, hay 2 opciones de certificado. Puedes obtenerlo en la modalidad digital o en la modalidad en físico, mencionando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución con el sello digital
firma digital y el código QR. Respecto al certificado en físico, cuenta con los beneficios ya mencionados en el certificado digital, más acompañado del documento original, sello y firma en físico que te llegará por encomienda. Y son válidos a todos los departamentos del Perú y todas las ciudades. Todo ello enviados a través de la empresa de Olva Courier. Agregar que dichos certificados se vienen realizando de manera diaria. Asimismo, trabajando ya más de 14 años, estamos certificando a más de 16,000 profesionales aquí en Perú y en toda Latinoamérica en los diferentes cursos que ofrecemos. Por ello, queremos invitarte a nuestra página web. Directamente puedes ingresar en tu barra de navegador escribiendo www.cic-mediocv.edu.p. Todo minúscula, todo en corrido, sin espacio para que puedas acceder de manera correcta a nuestra página web y visualizar nuestros diferentes cursos en las diferentes áreas. Muchas gracias.